están, lo prometido es deuda. Las 24 sillas, ahí hay 12, del otro lado hay 12 más. La fuimos a buscar este hermano que la había ofrendado de la iglesia esa que estamos asistiendo los días viernes para dar una serie de seminarios ahí, que nos prometió sillas, y el viernes siguiente yo no lo vi, al otro él tuvo que viajar, así que este viernes nos encontramos y me dijo: pastor, mañana vamos a comprar esas sillas, así que ahí las compramos. Soportan 180 kilos, o sea que siéntese feliz. Eso iba a decir, estamos todos tranquilos, no sé usted, pero yo cuando me siento en una de esas plásticas, pero esta dice que aguantan 180, así que vamos. Y más tranquilos. Con este piso, así que ayer la probamos, me senté, no pasó nada, así que si no pasó nada conmigo, no va a pasar nada. Así que 24 sillas, una bendición, ¿no? Hoy queremos hablar un tema que lo hemos titulado Si Dios quiere. ¿Cuántas veces hemos usado esa frase, no? Si Dios quiere, ¿no? Y cuántas veces le preguntamos a alguien: nos vemos el domingo en la iglesia si Dios quiere. Sí, Dios quiere que venga, ¿no? O sea, ¿no? Pero usamos esa frase que ya es un poco un cliché, una forma de decir, ¿no? De hecho decimos: si Dios quiere, nos vemos el martes, si Dios quiere, o sea, ponemos como que dependemos de la voluntad de Dios, cuando en realidad estamos manejando o viendo nuestra voluntad, ¿no? Pero si Dios quiere, esa frase que la usamos muchas veces dentro de nuestro cotidiano vivir, pero que muchas veces no creemos lo que Dios quiere o no entendemos lo que Dios quiere. Vamos a ir ahí al libro de Santiago, capítulo 4, versículo 4. Santiago 4:4, y vamos a leer hasta el versículo 10. Y ahí, en este libro de Santiago, le habla a los cristianos y lo hace en una forma bastante áspera, por decir, Santiago, y comienza ya el versículo 4 bastante rudo a la hora de hablar, y mire lo que dice. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice: en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y cuando uno lee este pasaje, no es un pasaje muy motivador, ¿no? Para decir: hermano, esta es la palabra de Dios para tu vida, ¿no? Y cómo empieza: oh almas adúlteras. Ya empezamos mal, ¿no? Ya no nos gusta eso, ¿no? Pero vamos a ir analizando ciertas cosas de ese pasaje, partiendo de esa palabra que usamos muchas veces: si Dios quiere, ¿no? Usamos esta palabra si Dios quiere, pero muchas veces no lo creemos. Nos cuesta creer, ¿no? Digo, si Dios quiere, va a ocurrir tal o cual cosa. ¿Creo que Dios tiene el poder para hacerlo? Sí. No creo que lo haga en mi vida, ¿no? Y el martes hablaba un poquito con los hermanos que estuvimos sobre esto. Decimos la palabra correcta, pero nuestro corazón no está en el lugar correcto. No está en la sintonía correcta, no tiene la actitud correcta. Mire lo que dice el verso 5. ¿O pensáis que la Escritura dice: en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Él te anhela, dice la palabra ahí, ¿cómo? Celosamente. Está atento a lo que pasa en tu vida, pero dice ahí en el versículo 6 que resiste a los orgullosos, y ahí ya perdimos, ¿no? O sea, creemos que Dios puede hacer las cosas, pero no creemos que la pueda hacer con nosotros. Ya es una actitud de orgullo. Lo puede hacer, pero no conmigo, ¿no?
Creemos que Dios puede cambiar cosas, sí, pero no con nosotros, no en nosotros. Eso significa que en nuestra vida hay orgullo. Y dice la palabra ahí, Él nos anhela celosamente. O sea, Él está atento, está al cuidado, está viendo cada detalle de nuestra vida, pero también está viendo esa actitud del corazón, ¿no? Y el poder comprender eso es fundamental. Ahora, cuando la palabra habla de orgullo o de humildad, está hablando por encima de o debajo de. Nosotros somos los que confundimos el término, ¿ok? Cuando decimos, ay, qué orgulloso es, ¿no? O qué humilde, porque está en una situación financiera diferente, o en una situación de pobreza, y decimos, ay, qué gente humilde. No, puede estar viviendo en un rancho, en una casa de cartón, que está súper orgulloso, ¿eh? La humildad es por debajo de, el orgullo es por encima de. Y eso es lo que a veces ocurre en nuestra vida. Decimos, hay gente sencilla, sí, pero tiene un orgullo. Se cree que está por encima de Dios. Y hay gente de muchísimo dinero que es muy humilde. Se cree y sabe que está por debajo de Dios. El creernos autosuficientes es ser orgullosos. Yo lo puedo. No, déjame que yo voy a poder solo, ¿no? O no, esto lo voy a manejar yo y yo sé que lo voy a lograr y porque toda la vida lo hice y ahora lo voy a volver a hacer, ¿no? Porque en un momento tuvimos victoria en cierta área y ya creemos que nosotros somos los que vamos por delante. Y eso se genera en orgullo, porque hay situaciones o etapas en nuestra vida que la misma situación que usted la logró salir solo, Dios está esperando que ahora usted lo incluya en ese plan. Pero nosotros hemos creído que podemos, somos autosuficientes, ¿no? Muchos de nosotros hemos comenzado a trabajar de muy pequeños, ¿no? Nuestros padres, por ejemplo, en mi caso, cuando mi papá se fue, etcétera, tuve que salir a trabajar de joven, de muy niña, ¿ya? Y yo creía que yo igual iba, vendía, hacía, lo que fuera. Yo podía. Y eso me hizo orgullosa. ¿Tenía plata? No, pero era orgullosa. Yo voy a poder, ¿no? Un día me acuerdo que una jefa me quiso pagar de menos, yo tenía 16 años y ella tendría casi 50, ¿no? Me le fui como que si yo fuera una abogada, ¿no? Y la encaré. Usted me hizo mal la liquidación, porque para colmo yo sabía liquidar sueldos, sabía liquidar aguinaldo, etcétera, y me había hecho toda mi liquidación y la había anotado y fui y le dijo, pues yo trabajé esto, y ella me miraba como diciendo 16 años, imagínese. No, delante de una persona mayor, ahora ya me caería la cara de vergüenza, pero en ese momento yo peleaba. ¿Por qué? Porque era autosuficiente, porque a mí nadie me regalaba nada y eso yo lo había trabajado y yo lo quería cobrar y punto, ¿no? Y eso a veces nos hace orgullosos, porque una vez en nuestra vida lo logramos así, creemos que siempre va así y en esos momentos vamos dejando a Dios de un costado, porque yo ya esa etapa ya la arreglé solo, no necesité a Dios. Y seguimos caminando y como vamos logrando cosas, cada vez vamos siendo, ¿qué? Más orgullosos. Hasta que sabe que un día el Señor hace, de allá donde vos estabas, te hace aterrizar contra el piso. Y ahí ya no va tu fuerza, ahí ya no va tu estrategia, ahí ya no va tu sabiduría, ya no va tu profesión, no va nada. Ahí cayó todo. ¿Por qué? Porque Dios está esperando que nos reconozcamos que fuimos orgullosos y que lo necesitamos a Él para salir de esas situaciones. Ahora, el versículo 6 dice que Dios, literalmente dice, Dios resiste al orgulloso. ¿Está? Versículo 6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los sabios, a los soberbios, y da gracia a los humildes. Dios resiste, o sea, no te vas a mover. Tu orgullo, lo que vos quieras, no te vas a mover. Te voy a resistir. Pero dice que da gracia, te voy a ayudar, vamos adelante, a los humildes, ¿no? Entonces, ¿cuál tiene que ser nuestra actitud delante del Señor? ¿Usted quiere que Dios lo resista? Se va a pelear la vida porque no lo va a mover a Dios, ¿no? Como que yo diga ahora voy a mover esta columna, ¿eh? Y van, o sea, se van a ir para la casa y decir, el pastor está loco, quiere mover esa columna, no la va a mover, en la vida la va a mover, ¿ok? Porque es cierto, no lo voy a mover. Entonces, irme contra Dios, que Dios me resista, no voy a avanzar un solo paso. ¿Saben qué nos pasó en una etapa de nuestra vida? Dios tenía un plan y un propósito con nosotros.
pero nosotros teníamos planes para nosotros y que no incluían los planes de Dios, incluían nuestros planes, nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestros. En esa época José tenía tarjeta de todos los colores y tenía un buen sueldo. Tarjeta de crédito de todos los colores. colores. Porque ahora tengo de todos los colores, pero es esa presentación que ya tal número se perdió, no importa, pero bueno. Y ahí nosotros creíamos que todo lo podíamos, porque si no alcanzaba sueldo, ¿qué era? Tarjeta. Y si esta ya se pasó el límite, pasemos la otra. Y si no, la otra. Y si no, anda el cajero y saca. Y así estábamos en un círculo de esos ricos que fuimos en una época, los ricos aparentes, que era porque tenías tarjeta. Después, cuando no pudiste pagar, ya fuiste el pobre más pobre, ¿no? Pero en realidad, eso nos movía ¿en qué? Orgullo. Festejemos el cumpleaños de los 2 años de nuestro hijo y ¿a dónde nos vamos? A la estancia de aquel estanciero que me la presta. Sí, vamos, ¿con quién vamos? Y llevemos a este, pero no tienen plata. No importa, llevémoslo, porque era autosuficiencia. ¿Ah? ¿Y qué hicimos? Paramos en la confitería del pueblo y compremos la torta, compremos sándwiches, compremos masita, compremos, ¿no? ¿Por qué? Porque había una tarjeta, había otra. Autosuficiencia. Nos creíamos superiores a los demás porque teníamos nuestra billetera. Y si no había plata, había tarjeta. Hasta que un día, cuando Dios nos quiso encaminar en su propósito, que no era salir todos los fines de semana con amigos y recorrer el país y andar de aquí para... No era ese su plan. Su plan era que fuéramos a la iglesia, que nos preparáramos para Él, etcétera, ¿no es? ¿Sabe qué hizo el Señor? Todo aquel sueldo, todas aquellas comisiones, todas aquellas tarjetas cayó por tierra. Quedamos siendo las mismas personas con una deuda de este tamaño, ¿entienden? Y ahí sí, ay, Dios mío. Pero en ese propósito Dios nos empezó a enseñar a depender de Él, a buscar de Él. Pero no solo en lo económico, sino también en lo espiritual. Y a entender que teníamos un plan y un propósito que iba más allá de nuestros deseos, de lo que nosotros queríamos hacer. Y que era servirle. En Uruguay primeramente y después salir a otros países. Pero eso nos costó que a nosotros quebrar nuestro orgullo. Quebrar eso, esa aparente autosuficiencia y empezar a decir, Señor, te necesito. ¿Para qué? Para conseguir un peso porque no me alcanza para 1 litro de leche. ¿Entienden? De todo lo que uno tenía, literalmente un día yo encontré yendo a trabajar un boliviano, como si fuera un boliviano. ¡Ah! Gracias, Señor, encontré un boliviano. Y ahí el Espíritu Santo me hizo recordar. ¿Vos te acordás cuántos bolivianos barrías a la basura? Porque yo no juntaba la moneda del piso. Mire qué ignorante que era. ¿Sabe qué hacía? Las barría y las tiraba al... ¿Entiende? Y ese día el Señor me dijo, ¿ves? Así se valora lo que yo doy, de donde sea. Pero uno va a tener que aprender. Si no lo aprende a lo natural, lo va a aprender a los golpes. Pero que nos enseña. Y si usted es obediente, va a estar ¿en dónde? En el propósito de Dios. Y si es desobediente, ¿dónde va a estar? Dándose contra la pared, queriendo mover esa columna que nunca la va a mover. Ahora, cuando digo si Dios quiere y me considero que estoy a la altura de Dios, estoy fregado. ¿Entiendes? Porque Dios me va a resistir. ¿No? Juana, venga. Vení. No te voy a hacer hacer nada que te avergüence. Ya, que pase, ya se avergüenza. Le presento a Jesús. 5 millones de personas te están viendo por Facebook. Mire Jesús. ¿Ok? Ahora, si yo soy José, estoy con Jesús, ¿quién tiene que humillarse acá? ¿Yo o él? Si yo estoy a la misma altura, ¿yo? ¿En serio? ¿Entiendes? El que tiene que humillarse soy yo. ¿Entiendes? Porque Jesús ya se humilló. Ya pasó por la cruz, la muerte, entregó su vida. ¿Entiendes? Entonces, cuando yo con mi orgullo creo que puedo estar a la altura del Señor, Él me va a resistir. Siempre. El que tiene que humillarse soy yo. Y cuando yo me humillo, Él va a bendecirme, a proveerme, ¿tá? A darme gracia, dice. Gracia es algo que no tengo, que no merezco, pero que sí me lo da. ¿Ok? Entonces, entender eso, que yo no puedo estar a la altura de Cristo, me tengo que humillar. No, pero yo soy suficiente, yo sé, yo estudié, no importa. No importa en qué posición estés, nunca vas a estar a la altura
de Cristo. Y cuando tú creas que estás a la altura de Cristo, no, Él no se va a humillar nunca. ¿Entiendes? Jesús no se va a humillar, ya lo hizo. Una vez y para siempre. Y eso nos trajo salvación. Gracias. ¿Entiende? Ahora, ¿cómo nos humillamos delante del Señor? Porque usted dice, ay, tengo que venir y decir, Señor, Señor, no. Si yo tengo un hijo que viene todos los días llorando, todos los días, ya está, dejate burrera, ya me cansaste. ¿Entiende? La humillación, el humillarnos pasa por otro lado, que no es lo mismo que humillación, ¿no? Pero, primero, humillarnos delante de Dios es cómo tratamos a los demás. ¿No? Dice la palabra que tratemos a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Cuántas veces nos han ofendido y hemos dicho, perdóname? Te ofendí, perdóname. ¿Ok? Aunque sabemos que la culpa es del otro. Pero ponernos en esa posición, humillarnos delante de Dios, muchas veces es cómo tratamos a otros. ¿Está? Cómo muchas veces nos equivocamos. Muchas veces yo he tenido que decirles a mi esposa, perdóname. Yo sé que la culpa es de ella, pero perdóname. ¿Ok? Porque eso va a cambiar la situación y pone mi corazón en una altura donde Dios me va a bendecir. Lo he tenido que hacer con mis hijos, con otros, ¿no? ¿Cuántas veces siempre contamos cuando fuimos a charlar con aquella hermana en Cristo? No sabemos si era hermana, prima, no sé, era algo. Para pedirle perdón por algo que había ocurrido. Eso es humillarse. ¿Está? Es decir, Señor, bien, me humillo, pero tú vas a obrar. ¿Ok? Después del tiempo pasa, esa hermana prima sigue en la misma posición que estaba. Mientras que usted va a seguir creciendo. Humillarnos también es apartar tiempo para Dios. Y gloria a Dios porque la mayoría apartamos tiempo el domingo para Dios. Pero también hay que apartar tiempo en la semana para Dios. La importancia de mantenernos a Dios en nuestro lugar íntimo, en nuestra casa, en nuestro cuarto, donde sea su tiempo devocional. Allí eso es también ser humilde, el saber que todos los días tengo que buscar de Él para sobrevivir espiritualmente. Porque no somos autosuficientes. No alcanza lo que usted oró ayer, no alcanza sus experiencias con el Espíritu Santo de ayer, no alcanza con que antes usted era un buen adorador o una buena persona que ayunaba o un buen intercesor, no alcanza lo de ayer. ¿Lo de ayer nos sirve como testimonio? Sí, gloria a Dios, lo vivimos, fue hermoso, son experiencias, pero yo no puedo vivir de lo que pasó hace 10, 15 o 20 años. Yo tengo que hoy buscar a Dios, hoy humillarme delante de Él y decirle, hoy yo te necesito para seguir adelante. Si no, nos creemos autosuficientes en el área espiritual. Y ahí es cuando increíblemente el espíritu humano se va como que alejando, ¿no? A nosotros en Uruguay nos lo explicaban con el tema de los carbones, de las brasas encendidas. Mientras estamos todos juntos, todo ese fueguito bárbaro empieza a sacar de a uno y va a ver qué pasa. Y se apagan, porque no somos autosuficientes. Saben que un día íbamos a una reunión del encuentro matrimonial allí en Uruguay y el Señor me mostraba, ¿no? El grupo, dice, es como eso que está haciendo la señora. Y allá en Uruguay en otoño caen muchas hojas y las vecinas en los cordones de la vereda los juntan, no sé, acá, y los prenden fuego, ¿no ve? Para que, bueno, acá queman todo por todo, pero allá se hace en otoño. Queman el país entero. Claro. Pero a mí me llamó la atención, justo yo la estaba observando, y ella hizo que su escoba fuera por abajo de toda esa montaña, hizo así. Y en eso que hizo así, todo el fuego comenzó a tomar, porque entró oxígeno, obvio, y el fuego comenzó a hacerse fuerte. Y el Señor me decía, sos parte de ese grupo de hojas que se está quemando, pero se necesita que venga el Espíritu Santo y mueva todo eso para que el fuego haga que todos se enciendan. ¿Entienden? Entonces ahí nos damos cuenta que no somos autosuficientes aunque vengamos los domingos solo a la iglesia. Necesitamos más del Espíritu Santo. Por eso humillarnos es aportar tiempo para el Señor. Es decirle, Dios es lo más importante para congregarnos, para buscar del Señor, para...
Otra forma de humillarnos es leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, ¿no? Y usted me dice, ¿qué tiene que ver eso? Y yo la leo así, ¿no? Cuando usted estudia la palabra de Dios, le está diciendo al Señor, mis pensamientos son importantes, pero los tuyos son mejores. ¿Ok? Yo tengo una idea, un concepto, una forma, pero cuando estudio la palabra de Dios me doy cuenta que hay otra idea, otro concepto y otra forma. Dios tiene otra manera, ¿no? Por eso el título de la iglesia, la manera de Dios, ¿no? Y eso es parte de también humillarnos, decir, leo la palabra, veo lo que Dios quiere, cambio mis estructuras, que a veces digo, no, esto hay que hacerlo de esta manera, ¿no? Y cuando leo la palabra de Dios me dice otra totalmente diferente, ¿no? Entonces, el saber que el leer la palabra también es humillarnos delante del Señor. ¿Cuántos no han tenido situaciones complejas, difíciles, ¿no? Situaciones de matrimonio, decir, ay, me divorcio, ya me tiene cansado. Leo la palabra y digo, ay, no puedo divorciarme. Hiciste un pacto con el Señor y con tu cónyuge, ya está, se terminó la historia, ¿no? O sea, veo que las ideas, los pensamientos, los caminos de Dios son mejores que los nuestros. Humillarnos también en el área de nuestras finanzas, ¿no? Esta es un área que nos cuesta terriblemente, ¿no? Hoy estábamos dando una charla ahí en la iglesia y una de las cosas que analizábamos es, la palabra habla más de finanzas que de oración. Si usted agarra la Biblia y dice, no, pero eso es espiritual, no, habla más de finanzas que de oración. ¿Y eso por qué? ¿Porque a Dios le interesa el dinero? No, porque sabe que es un problema para nosotros. ¿Está? Entonces, si usted a su hijo le habla más de X situación que de otra, es porque usted sabe que su hijo necesita saber de eso. No lo entendí una vez, se lo explico 2, 3, 5, 15, 20, 40, ¿no? Entonces, el saber que el humillarnos delante del Señor también es en el área de nuestras finanzas, ¿no? El amor al dinero, dice la palabra, ¿no? Aquellos que aman el dinero. Entonces, el saber evaluar eso es fundamental. Y hay tres formas básicas en las cuales damos al Señor, ¿no? Y eso es ofrendas, diezmos y primicia, ¿no? Son áreas que desarrollamos muchas veces y conocemos dentro de la iglesia. Hay áreas que sí practicamos, otras que no practicamos, ¿no? Mucha gente da el 10% de su sueldo, pero no da el diezmo. Y usted me dice, ¿cómo, pastor? Si el diezmo es el 10% del... Sí, una cosa es dar el 10% y otra cosa es dar el diezmo. Y se lo explico. Cuando nosotros entendimos eso, ¿nosotros qué hacíamos? Dábamos el diezmo de lo que sobraba. Entonces un día el Señor nos habló. Dice, vos pagás todo y si te queda, das. ¿Ok? Para el Señor, el honrarlo es decir, bueno, de lo que yo recibo, lo primero que voy a agarrar es el diezmo. Y así nos hemos manejado por años, de apartar ese dinero y después vemos lo que hay que cancelar, ¿no? Entonces, un día vamos a dar una charla sobre diezmo y muchos dicen, no, el diezmo no es para estos tiempos, ¿no? Esto es de otro tiempo, podemos hablarlo horas y analizarlo a la luz de la palabra. Los judíos daban más de un diezmo, no era uno solo, daban muchísimos más. ¿Ok? Lo segundo es la ofrenda. Es lo que doy por encima de mis diezmos. O sea, ¿qué es lo que ponemos? O sea, diezmamos, eso es una cosa. Lo que ofrendo es lo que doy por encima de ese diezmo. Lo que pongo en el alfolí, lo que puedo dar a un ministerio, lo que digo, ay, vamos a terminar el salón y colaboramos con eso, vamos a hacer esto o aquello y ponemos esa ofrenda, ¿no? Eso es lo que damos por encima de él. Y lo otro es las primicias, que es esa ofrenda extraordinaria, se puede decir, que es la primera ofrenda que damos antes de recibir, ¿no? El diezmo uno lo da de lo que recibe, la ofrenda lo da de lo que tiene. La primicia es el primer fruto del año que se entrega
para que Dios bendiga la producción restante, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, yo cuando comienzo el año digo, bueno, voy a dar una primicia, ese primer fruto, ¿no? En las cosechas era agarrar el primer fruto, mira, salieron 2 naranjas, la mejor es esta, se la llevamos a la iglesia, para que el sacerdote bendijera, era lo que se hacía, lo que iba a venir, la ofrenda primera para la cosecha restante, ¿no? Ahora, saber que a través de esto también reconocemos a Dios como proveedor en cada una de nuestras áreas. Ahora, ¿cómo genero estos cambios? Pues usted me dirá, bien, tengo que humillarme delante del Señor, con la gente, con la búsqueda, con el tiempo de Dios, con nuestra finanza, ¿no? Y de esa manera Dios, cuando me humillo, me va a bendecir. Pero ¿cómo lo hago? Ya lo entendí, pero hay ciertas reglas para generar ese cambio que es donde nos cuesta muchísimo más. La primera, y tome nota, decir, bueno, ¿cómo cambio? No sé cómo cambiar en la finanza. Bien, empiece una programación, empiece una forma de cambio, escríbalo, vea lo que desea hacer, ¿no? ¿Qué es lo que usted quiere cambiar? Lo que usted no hace en momentos difíciles, no lo va a hacer en momentos fáciles. La mayoría de nosotros decimos, voy a cambiar cuando mi esposa cambie. No va a cambiar. Voy a empezar a ir a la iglesia cuando salga el sol. Va a seguir lloviendo 8 meses. ¿Ah? Cuando estamos esperando que algo ocurra para yo generar el cambio, no va a ocurrir. Veníamos hablando de finanzas, leí algo que me pareció fantástico y me lo anoté. ¿Cuántos conocieron a Rockefeller? Fue el primer millonario conocido. De hecho, hay un edificio en Nueva York, ¿ya? Y él dijo una vuelta, nunca hubiese dado $1.000.000 de diezmo si no hubiese empezado dando $1.50, que fue su primer diezmo. Un día él decidió comenzar a diezmar y dijo, pongo $1.50. Hasta que un día dio $1.000.000, ¿no? Entonces, el saber que yo tengo que programarme. ¿Qué área quiero cambiar? ¿Qué es lo que quiero mejorar en mi vida? ¿Mi finanzas? Bien, empiezo a hacer una programación. ¿Qué debo? ¿Cuánto tengo? ¿No? ¿Cuánto puedo ahorrar? ¿Cuánto tengo que pagar? ¿Cuánto recibo? Me pongo una programación. ¿Qué quiero cambiar? ¿Mi relación con mi esposa? Bien, ¿qué tengo que cambiar? No, tengo que cambiar mi humor, tengo que salir una vez por semana con ella, tengo que traerle un regalo, tengo que programarme. Quiero cambiar con mis hijos. ¿Qué necesito? Necesito dedicarle más tiempo, necesito estar atento a sus áreas, ¿ok? Necesito cambiar en el trabajo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que programarme cada una de esas áreas, ¿no? Lo segundo, haga algo extravagante. Y usted me dice, ¿de qué estamos hablando, pastor? Cuando nosotros comenzamos a generar cambios, tenemos que hacer algo extravagante, ¿no? Dice, a ver, explíquemelo porque no lo entiendo, ¿no? Si usted quiere cambiar su vida espiritual, dice, voy a cambiar mi vida espiritual. A partir de mañana voy a leer un versículo de la Biblia. Está bien, no está mal. Pero cuando uno realmente quiere cambiar, dice, me voy a meter en un ayuno de 3 días. Es extravagante. ¿Cuándo dejó de comer usted, no? Se salta el desayuno y a media mañana se está comiendo el celular, ¿no? ¿Ok? Víctor me dice sí, ¿no? O sea, tengo que hacer algo extravagante, algo diferente. Mire cómo está en la palabra. Juan 12:1. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos,
Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraería de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para que el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Acá hay algo fascinante que la verdad, le soy sincero, estudiando, investigando, recién me enteré ahora y me pareció importante poner este pasaje. Dice que María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio. Y dice, cuando habla de mucho precio, acá está hablando del sueldo de un año. ¿Ok? O sea que un Elizabeth Arden o un Chanel o lo que sea, no vale eso. ¿Ok? Un perfume, no sé si hay un perfume tan caro, pero era el sueldo de un año. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasaba en la cultura judía? Que yo esto no lo sabía. La esposa o la mujer, la familia le daba a su papá el sueldo de un año. Esa era su dote para conseguir esposo. O sea que cuando ella empezaba a enamorar con algún chico, ¿no? Y querían casarse, ese sueldo de un año que tenía ella se lo pasaba a su esposo y era parte de esa dote. Después eso fue cambiando y era el varón el que daba esa dote, ¿no? Que es la historia que nosotros conocemos. Pero en la cultura funcionaba de esa manera. O sea que ese perfume era su pasaje al matrimonio. O sea, ella podía agarrar ese perfume y decir, ay, me quiero casar con el morocho aquel. ¡Pac! ¿No? ¿Cuántas quieren la dote de un año? No, perdón. ¿Entiende? O sea, era importantísimo. O sea, ¿qué hizo María ahí? Vino y rompió eso, esa posibilidad de su matrimonio. Lo rompió y a su vez dice que secó los pies con sus cabellos. ¿No? Y para la mujer el cabello es fundamental, ¿no? A nosotros nos da lo mismo, a los varones. Ya está, sí. Nos lavamos con detergente de lavar plato, no importa, ¿no? Pero mi esposa si no tiene su shampoo y y el otro, o sea, el pelo para la mujer es importante, ¿no? Es parte de su belleza. Entonces, ¿qué hizo María? Hizo algo extravagante, algo diferente, algo que no esperaba, ¿no? Por eso, una de las cosas es decir, bueno, voy a cambiar en esta área, tengo que hacer algo diferente. Tengo que hacer algo que realmente cambie las cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, el día que decidí dejar de fumar, dije, ok, se terminó. No fumo más. Le pedí perdón al Señor, entregué eso, pero me quedé con la caja de cigarro. Y para mí una caja de cigarro era mucha cosa, y estar sin cigarro era fatal. Así que esa mañana, cuando llegué al trabajo, un compañero me dijo, ¿no me das un cigarro? Sí, dije, tomá la caja completa. Eso fue extravagante, porque no lo hubiese hecho nunca, ¿entiendes? Pero en ese momento dije, me voy a desprender de esto, ¿está? Creo que cuando vi que se iba a la caja dije, ay, ¿qué hago si en media hora quiero fumar? ¿No? Gracias al Señor no fumé nunca más. Pero ese tipo de cosas, es decir, voy a hacer algo diferente, voy a hacer algo extravagante. Ahora, último punto, y con esto terminamos, antes que se me duerman. Marcos 12, 41 al 44. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, le dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Qué está diciendo? Jesús se sentó y miró cómo la gente ofrendaba en el templo. Increíble, ¿no? Y vio a mucha gente que ponía dinero, pero dijo, ¿cómo es que lo expresa ahí? Puso 2 blancas, o sea, un cuadrante.
¿Tá? Si lo trajéramos a nuestro tiempo, puso 2 de 50 centavos, o sea, un boliviano. No parece mucho, ¿tá? Pero era lo que tenía. Entonces, saber que para generar cambios siempre se requiere sacrificio. ¿Tá? Siempre se requiere sacrificio. ¿Usted quiere adelgazar? Se requiere sacrificio. Hay que dejar la Coca-Cola. No, la Coca-Cola no. Sí, hay que dejarla. ¿Entiende? No fue. Tranquila. No fue una palabra profética, fue... ¿Ya? ¿Entiende? Quiero adelgazar, tengo que hacer ejercicio. Se requiere sacrificio. Quiero restaurar mi matrimonio y voy a tener que generar cambio. Quiero crecer espiritualmente, tengo que hacer cosas extravagantes en el Señor, tengo que meterme en ayunos, tengo que meterme en oración, tengo que despertarme de madrugada aunque me cueste un montón y decir, ahora me arrodillo o en mi cama oro y empiezo con una lista de oración. Tengo que hacer cosas que realmente generen cambios. No es nada bueno. El otro día hablábamos con el grupo de oración, pero con Karina, que decía, el Señor nos despierta a las 3 de la mañana. Qué cosa horrible. Cuando a mí el Señor me despierta, digo, no, Señor, déjame dormir. No, o sea, hay que hacer sacrificio. Yo le digo, ¿sabes qué? Hoy le toca a él despertarlo a él. ¿Por qué siempre me desperta a mí? ¿Entiendes? Hay que hacer sacrificio. Hay áreas que tenemos que hacer sacrificio. Quiero mejorar en esto, hay que hacer sacrificio. Nada viene simple. Lo que Dios te va a dar gracia, dice, al humilde le va a dar gracia para poder llevar a cada una de esas áreas. No hay prioridad sin sacrificio. Tengo que decirle no a ciertas cosas para obtener algunas otras. Vuelvo a repetir, no hay prioridad sin sacrificio. Si yo no priorizo, tengo que sacrificar ciertas cosas. ¿Tá? Hoy fuimos a la charla, nos querían invitar a almorzar. Yo dije, me quedo a almorzar, no, pero tengo que ir a la iglesia. ¿Cuál es mi prioridad? La iglesia. Ok, chavo, almuerzo. ¿Es un sacrificio? Y sí, para mí es un sacrificio. ¿Entiendes? Pero había una prioridad. Nosotros, por ejemplo, una de las prioridades que pusimos es la iglesia. Entonces, hoy nos tuvimos que cambiar porque era una agenda que estaba ya colocada hacía meses, ¿no? Pero nos llamaron hoy en la mañana, fue para una reunión el domingo que viene a la mañana. No. ¿Nos sirve ir? Sí. ¿Puede llegar a ser incluso financieramente rentable? Sí, pero dijimos, no. Yo tengo que priorizar, ¿entiendes? Y para priorizar hay que hacer sacrificio. Entonces, el poder entender que cuando priorizo hay cosas que están primero. ¿Amén? Entender que Dios resiste al soberbio y da gracia a los humildes. Siempre. El orgulloso nunca va a estar por encima. Cuando nos queremos estar a la misma altura de Dios, no, pero nosotros somos hijos de Dios, sí, pero no estamos a la altura de Cristo. Él ya se humilló. Los que tenemos que humillarnos somos nosotros. Y el saber humillarnos con la gente, en la palabra, en leer la Biblia, en apartar tiempo, en nuestras finanzas, es parte de ese crecer en el Señor. Y para eso dijimos que había 4 cosas. Empieza con un programa. Prepáralo, escríbelo, sepa lo que va a hacer, planifíquelo. Todo empieza por lo pequeño, todo empieza por lo simple, de ahí se va aumentando. ¿Ya? En las finanzas, a veces dicen, ay, qué lindo matrimonio que tienen ustedes. Sí, vos no empezaste conmigo. ¿Sí? ¿Entiendes? O sea, hubo todo un proceso, ¿no? Y muchos matrimonios de los que están acá que han sido restaurados, y a veces hablamos con ellos y dicen, ay, cuando empezamos, ¿se acuerda, pastor? Y sí, dice, no me voy a acordar, no me olvido nunca más, ¿entiendes? Pero fue un proceso que hoy están disfrutando. ¿Por qué? Porque empezaron los cambios en lo pequeño, ¿no? El poder entender eso. Haga algo extravagante, haga algo diferente, haga algo que realmente demuestre que usted se está involucrando en eso. Y siempre esos cambios requieren
sacrificio. Amén. Póngase de pie en esta tarde y vamos a orar. Gloria a ti, Jesús. Si Dios quiere. Esa frase que muchas veces la tenemos como un cliché, que parece que le pone espiritualidad a lo que vamos a hacer. Pero si Dios quiere, realmente depende de cuál es la actitud de nuestro corazón. Si somos humildes, si estamos por debajo de, o si somos orgullosos, si estamos por encima de. Saber que el Señor siempre va a dar gracia a los humildes, a aquellos que se humillan delante de Él. Saber que el Señor siempre va a resistir encima de Él. Y quizás tú digas, no, yo no me creo que estoy por encima. Pero sí en muchas de tus actitudes no hay una humillación. De decir, Señor, confío en tu palabra, en tu sabiduría más que en la mía. Confío en tus finanzas más que en la mía. Confío en tu palabra y por más que tengo determinados pensamientos y conocimientos, quiero saber qué dice tu palabra. Señor, pongo mi tiempo delante de ti. Por eso cada domingo vengo a la iglesia, cada tiempo que puedo estoy buscando de tu presencia. Pero para eso hay que organizarse, generar un programa, saber hacer cosas extravagantes, diferentes, para ir generando esos cambios. Saber que mi orgullo no me va a llevar a ningún lado, todo lo contrario, porque Dios resiste a los orgullosos. Señor, en esta hora te pido que pongas en la vida de cada uno de nosotros un corazón que esté sin orgullo, Señor. Que tú quites el orgullo de nosotros. Que seamos humildes, Señor. Que entendamos siempre que estamos por debajo tuyo. No importa en qué lugar tú nos pongas, que haya humildad. Como lo hiciste con Rockefeller, que el día que decidió creerte y diezmar $1.50, creyó que tú lo ibas a llevar más allá. El día que muchos de nosotros decidimos creerte y saber que tú ibas a restaurar nuestro matrimonio, te creímos y fuimos mucho más allá. Te pido que pongas en nosotros esa humildad para creerte, para confiar en tu palabra, para saber lo que tú vas a hacer en la vida nuestra, Señor, en la medida que te obedecemos. Por eso en esta hora bendice cada hogar, cada familia, cada persona. Que tu gracia, amor y misericordia esté, Señor, sobre la vida de cada uno de nosotros. Que en esta hora aquellos que han entendido tu palabra, Señor, podamos ponerla por obra, podamos ponerla en práctica, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Y dejemos que tu presencia, tu Espíritu Santo, nos hable, nos mueva, nos motive, nos haga crecer en una forma poderosa. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Para ti sea la gloria, la honra y la alabanza. En el precioso y bendito